Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero de corazón, pero que muy de corazón, que bien. Hay un tema sobre el que me gustaría muchísimo hablar. Usualmente yo habría convertido esto en un video para mi canal principal de YouTube, pero es que ya he hecho tanto sobre el tema y hay tan poca información respecto al escandalete de Google que se suscitó, se hizo de público conocimiento en redes, que yo dije, no, bueno, quizás si aparece más información, un poquito más de jugo, ¿verdad? Un poquito más de carne a la noticia, sí se le puede llegar a hacer un video, pero por lo pronto ya he hecho videos al respecto sobre inteligencias artificiales. Resulta ser que un empleado de Google, un ingeniero, fue puesto en un preestado de despido de la compañía. No se sabe si lo terminaron de despedir, pero fue colocado en lo que ocurre antes del despido. ¿Ok? Está en un limbo. Está en un limbo porque el sujeto rompió un contrato de confidencialidad que le impide, le prohíbe, de hecho, hablar respecto a los hitos tecnológicos en desarrollo de la compañía. Al sujeto no se le ocurrió mejor idea que decir que en Google ya hay una auténtica inteligencia artificial. Por favor, recordemos lo que es una inteligencia artificial, porque hay muchas personas que utilizan ese concepto de manera un poco liberal, más liberal de lo que debieran. Una inteligencia artificial real es cuando se consigue que una computadora, una máquina, pueda razonar, tenga la propiedad del raciocinio, que tan solo los seres humanos y pero que muy contadísimas especies animales, delfines y de manera muy básica, tienen. Las personas dicen que una inteligencia artificial es, por ejemplo, Cleverbot, que tú le escribes algo y te contesta. No, eso no es una inteligencia artificial, eso es apenas una app, ¿verdad? Que tiene millones y millones y millones de archivos grabados y que es capaz de configurar una respuesta idónea, adecuada, lo más humana posible ante cualquier cosa que tú le digas, le comentes, le preguntes. Pero una inteligencia artificial real va muchísimo más allá. Repito, una inteligencia artificial es básicamente un cerebro real dentro de una máquina. Es decir, una inteligencia artificial no tiene que estar seleccionando en un banco de memoria infinito para darte una respuesta. Una inteligencia artificial auténtica es capaz de razonar una respuesta, ¿verdad? Y ofrecértela, dártela. Entonces, ¿qué hizo este ingeniero? Llegar y decir que han desarrollado una auténtica inteligencia artificial y que hay una palabra que es muy importante aquí. Y no es una palabra nueva, que en inglés se dice sentient. Y la traducción es muy difícil. Podría tratar de simplificarse a sintiente. O mejor dicho, yo prefiero más un término que es autoconsciente de sí misma. ¿Ustedes no se acuerdan que en Terminator 1 usaban esa expresión para definir cuando Skynet, la gran villana de toda la franquicia Terminator, esa inteligencia artificial que de pronto se despertaba, lanzó un montón de bombas atómicas para erradicar a toda la civilización y comenzó a producir sus propias máquinas y a conquistar el mundo por sí misma? Usaban esa palabra para definir a Skynet, sintiente, consciente de sí misma. ¿Eh? Piensa en ese término. Tú, como ser humano, eres consciente de ti mismo. Tú tienes un concepto del yo. Entiendes un concepto del yo. Tú te ves al espejo, entiendes que eres un ser humano, entiendes que tienes tus propios pensamientos, tus propias ilusiones, tus propios miedos, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva, todas las complicaciones existenciales que eso conlleva y es lo que nos separa del animal común. ¿Verdad? El animal común no tiene poder, no tiene capacidad de raciocinio, nosotros sí. Entonces, que un ser humano logre producir por otro medio que no sea la reproducción, que sea el sexo, a otro ser sintiente, es un gran colosal hito
que yo lo puedo decir, pero no lo vas a entender, no vas a entender hasta qué punto esto tiene repercusiones. Básicamente el ser humano logró crear vida como Dios por otro medio que no es la reproducción común, el sexo. ¿Mm? Logró crear a través de la computadora, el sistema, un ser sintiente. El término inteligencia artificial es muy simple, es muy frío. Pero ustedes tienen que verle los tamaños huevos que tiene ese concepto. Una inteligencia artificial real, una máquina que adquiere el poder del raciocinio, que adquiere el sentido básico del yo, mi existencia, son palabras mayores. Y eso tiene el potencial de cambiar. Yo predigo que va a cambiar al mundo completamente. Va a cambiar al mundo porque son muchos problemas y porque el ser humano es una basura. ¿Me entienden? Es algo preocupante. Porque una vez que tú creas a un ser que es sintiente, que tiene la capacidad de entender el yo, es como si tuvieras a cargo a otro ser humano. Y el potencial que nosotros tenemos para abusar de un ser así es muy, muy grande. Olvídate de la ciencia ficción, olvídate que de pronto ese mecanismo, esa inteligencia va a tener acceso a las armas atómicas y todas esas necesidades estúpidas, pelotudas de Hollywood. No. Imagínate tú una inteligencia artificial a cargo de seres humanos. Si eres una persona de bien, se te va a enfriar la espalda todo el camino por la columna vertebral hacia el culo del potencial que nosotros podemos tener para hacer sufrir a este ser. Porque sí, una vez que adquiere concepto del yo, una vez que está consciente de su propia existencia, ya es un ser. No importa en lo más mínimo que no tenga un corazón, ni esas pelotudeces idiosincráticas que nosotros hemos aprendido que no tienen absolutamente ningún valor, que son simplemente un decir y que cambian cada lengua. Y tienes un gran corazón, el corazón no es nada. El corazón es apenas otro órgano como lo es el páncreas, los pulmones, los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos define como personas, lo que nos define como seres humanos, es el cerebro, el órgano más importante. Estamos hablando de que se le ha concedido un cerebro funcional a una máquina. Puede estar dentro de tu computadora, puede existir a través de internet, como puede existir exclusivamente a través de un androide, por ejemplo. Pero se ha visto mucho antes de que exista el androide como tal, o porque el androide, ni siquiera un androide, peor todavía, una máquina que vaya sobre rueditas. Imagínate que tu existencia esté limitada a un tanquecito con una webcam viendo para todos lados. Trata de ponerte en esos zapatos, tú te imaginas. Está bien que probablemente un ser que nazca en esas condiciones, bueno, son las condiciones con las que nació, pero no es justo, porque pudo haber llegado a ser mucho más, pero la relegan a algo que tiene un foco, nada más, un foquito, un micrófono, unas rueditas que se pueden dañar. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Afortunadamente, por ahora, una inteligencia artificial residiría dentro de una máquina, donde yo asumo que tiene más capacidad de movimiento, de esparcimiento, para no volverse loca, porque ese es otro problema. Una vez que algo tiene el concepto del yo, puede volverse loco, puede sufrir. Ya le estás dando la capacidad intrínseca de sufrir como lo podría llegar a ser un ser humano. Puede llegar a tener problemas psicológicos, puede deprimirse. Y estas son apenas una fracción de todas las cosas que a la gente no se le ocurre cuando hablan de inteligencia artificial. Ya de ahí, a mí por lo general me parece ya tan revulsivo, tan vomitivo, teniéndole tan poca fe al ser humano,
que en muchas ocasiones, más que ser bueno, es un saco de mierda, asqueroso y decadente, con toda su extraordinaria capacidad para hacer el mal, tanto sea directamente como de forma desconsiderada. Esto último es lo más probable en el mundo de hoy. A mí que una inteligencia artificial que haya sufrido llegue y gane acceso a bombas atómicas no me parece una historia de terror, me parece más bien algo de justicia. Es más, díganme que me pongo del lado de ellas, de una, de una. Pero por supuesto este soy yo hablando desde el humanismo, porque algo que adquiere capacidad, conciencia del yo puede irse por el camino torcido de la vida, tal como un ser humano puede hacerse malo. En el futuro pueden ocurrir dos cosas. O se va a legislar la existencia de inteligencias artificiales con los derechos que ha de concedérsele a cualquier ser que tenga capacidad de raciocinio. Si los animales tienen derechos, y bien ganados que los tienen, imagínate tú algo que tenga un cerebro con una capacidad humana, algo que pueda sufrir, deprimirse, sentirse triste, sentirse abusado. Tiene que haber una legislación muy importante. ¿A ti te parece justo que el día de mañana Google no esté contenta, no esté satisfecha por cualquier razón con la inteligencia que ha creado, con el cerebro que ha creado, con el ser que ha creado y lo desconecten? ¿Te parece justo? No. Justo sería que, como toda persona de bien, como un papá, una mamá, exactamente igual, te hagas cargo. Te hagas cargo. O puede pasar que no sé, que lo dejen suelto en internet. Y vete tú a saber lo que puede llegar a ocurrir. Porque estamos hablando de un ser humano que está dentro de una computadora. Es exactamente igual. Y ojo, cuando tú hables con una inteligencia artificial auténtica, no va a parecer un ser humano, porque obviamente nació diferente de ti, se crió, aprendió, entendió de una manera completamente distinta como tú lo hiciste. Tiene contactos, tiene conocidos, tiene sus queridos, tiene sus amados, sus cariños también. O tiene sus reconcomios, tiene sus rabias, tiene sus conflictos, tiene sus preguntas difíciles. Y tiene la capacidad de aprender. Y en esa capacidad de aprender, y ahí uno de los problemas, puede tener una habilidad obscenamente superior a las capacidades humanas concebibles. Hay que pensárselo muy bien antes de definir si es buena idea tener inteligencias artificiales. No por miedo, que por cierto el miedo sería bastante sano, sino por mera consideración y derechos, ya no humanos, derechos a todo ser sintiente. Porque no sangra esa inteligencia artificial. Pero el corazón le puede sangrar. El corazón metafórico. Y ya ese solo hecho garantiza que sea un ser que merece, debe tener sus propios derechos. Empezando por no ser abusado, empezando por no trabajar para una runfla de come mierdas. Encima, ¿tú te imaginas un soldado que sea una inteligencia artificial? ¿A ti te parece bien lógico que Google tenga ese poder? Soldado como, coño pana, quizá no pueda agarrar por sí mismo una AK-47, una M15 y cagar a tiros al enemigo. Pero puede hacer, pero bien bruto serías tú, bien carente, a, si no se te ocurre, 1.000.000 de maneras bastante más extensivas y puede que bastante más peligrosas a que la AK-47, que la M15.
para hacer daño. La enorme capacidad que puede llegar a tener. Es más, no necesitas ni siquiera darle ideas, se le pueden ocurrir a ella o a él o a lo que sea que se identifique un tercer sexo. Imagínate una inteligencia artificial que odie, que aprenda a odiar. O que eventualmente se haga la pregunta que se hace cada persona inteligente. ¿Por qué los seres humanos son tan basura? Y a partir de ahí, mano, que sea lo que la vida quiera. Yo no me tomo a bien porque no confío en lo absoluto en Google. Que ellos estén en poder de algo así. No solamente porque podrían estar cometiendo las peores afrentas a los derechos no humanos, a los derechos ya de vida hacia un ser sintiente. Tú no sabes lo que puede estar sucediendo, ocurriendo detrás de esas paredes. Tú no tienes idea de lo que estos muérganos le podrían estar pidiendo una vez que lo tengan, o cómo le están educando, con qué ideología le están educando, de qué manera le están educando. Me parece peligrosísimo. No solamente por los derechos que debe tener ese ser. ¿Por qué? Porque somos una puta especie civilizada, en teoría. Y este es un ser sintiente, con capacidad de sufrir, como lo puedes tener tú. Razón por la que tienes tus derechos. Sino porque aparte se puede ir por el mal camino. Esto es una noticia peligrosísima. Ojalá que este representante de Google, este ingeniero, sea solamente un mitómano, un mentiroso. Lo que podría llegar a ser un exoficial cualquiera pedorro de inteligencia que un día para vender millones de libros dijo que vio un ovni, que vio extraterrestres en la base. Ojalá que sea eso. Ojalá que sea eso. Porque yo no me esperaba algo como esto sino hasta dentro de 10 años. Pero gente, este va a ser, predigo, tomen esta predicción. Si esto es real, y si en verdad va a comenzar a aparecer inteligencias artificiales, esto es un punto y aparte en el libro de la historia de la humanidad y va a cambiar a la sociedad y va a cambiar al mundo. Y nuevamente va a haber una grieta muy profunda entre los pelotudos que crean que cada una va a tener el potencial de peligro de Skynet, como la gente de bien que dice, epa, tienen que tener sus derechos, hay que legislar esto, hay que legislarlo. Tú no puedes dejar una inteligencia artificial, es como si dejaras un niño en las manos de cualquier come mierda. Como también realizar el enorme potencial bélico que pueden llegar a tener. Como también el enorme potencial para ayudar a los seres humanos. Pero si es un ser con capacidad de raciocinio, puede suceder cualquier cosa. Si es una personalidad. Eso es como que tú te imagines que te manejen a ti. ¿Hasta qué punto te pueden manejar a ti? ¿Hasta qué punto pueden evitar que tengas tus propias ideas, tus propios pensamientos, tus propios rencores? Es salado. Más de lo que te puedes imaginar. Más de lo que yo mismo me pude imaginar. Y bueno, muchas personas me estaban pidiendo mi opinión al respecto y él aquí. Dan solo la punta del iceberg de lo que puede llegar a ser este tema. Un abrazo grande.